el perdón de los pecados. El tema que estudiaremos a continuación se refiere especialmente al denominado perdón de los pecados, el cual se materializa cuando una persona arrepentida procura limpiar su alma por haber violado mandatos o instrucciones establecidas por el Supremo Creador, las cuales figuran a lo largo y ancho de las Escrituras, conocida también como Torá, en aras de mantener unas relaciones armónicas con el Padre Celestial e igualmente entre ellos mismos. ¿Cuál es el concepto que el mundo tiene acerca del pecado? Pecado es la transgresión voluntaria y consciente de las leyes divinas. Por extensión, se denomina pecado a un acto indebido que se aparta de lo correcto y justo, o contrario a una disposición establecida, palabra o acción que va contra la voluntad del Todopoderoso. La definición anterior tiene similitudes en muchas de las religiones que fueron creadas por los hombres, e incluso en algunas de ellas se atreven a clasificar el pecado en dos grupos o categorías, tal como sucede con la Iglesia romana, donde se habla de pecados mortales y veniales. Según su creencia, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios, y el pecado venial se produce cuando deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Esta última no pasa de ser una clasificación humana. ¿Qué enseña la palabra de Yahvé, Torá, sobre el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Torá es una palabra hebrea que significa instrucción, la cual resultó siendo reemplazada en algunas escrituras, Biblias, traducidas a diversos idiomas como ley, originando con ello confusión. Los grupos religiosos de origen judío llaman Torá solamente a los 5 primeros libros de las Escrituras. Primero, Bereshit, Génesis. Segundo, Shemot, Éxodo. Tercero, Vaikra, Levítico. Cuarto, Bamidbar, Números. Y quinto, Devarim, Deuteronomio. Las comunidades religiosas judías solo se guían por esos 5 libros y por el Talmud, pues no otorgan crédito alguno al resto de escritos de la Torá, donde el Todopoderoso los exhorta y recrimina por causa de su rebeldía e infidelidad. Toratop es el plural de Torá, es decir, abarca todas las instrucciones dadas por Elohim Yahvé a su pueblo, las cuales fueron quebrantadas por sus hijos. Por tal razón, hablar de Torá es lo mismo que aludir a toda la palabra del Padre Celestial. La Torá en sí contiene leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, acuerdos, etc. Y, por lo tanto, no debe reducirse a una acepción, porque con ello se castra su verdadera interpretación. Para aquellas personas que afirman que dicha ley Torá quedó derogada, la Escritura les recuerda la respuesta emitida por el ungido Salvador. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
Ni una yod ni una tav pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Si no existiese la Torá, tampoco existiría el pecado. Imaginemos un país en el cual no existiera un régimen jurídico plasmado en leyes o disposiciones de carácter laboral, civil, penal, constitucional, etc., que reglamentasen las relaciones y formas de vida de sus ciudadanos. Lo más seguro, se daría una situación caótica e irregular, muy difícil de administrar. De allí la importancia que reviste el contar con una normatividad que permita la aplicación de la justicia y el respeto entre los miembros de la comunidad. Ejemplo, si se produjere el crimen de una persona y ese delito no estuviera contemplado dentro de un código especial, no habría aplicación de pena sino impunidad. Así, sucesivamente, podrían ocurrir otras clases de casos justificados por la carencia de una normatividad. Romanos 5:13. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado. 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Yahvé Elohim, en su gran sabiduría, consciente de las diferentes formas de proceder de los seres humanos y, en particular, los hijos de su pueblo escogido, optó por celebrar un pacto con el propósito de darles una serie de instrucciones para que les sirvieran como modelo, no se desviaran del camino y viviesen en paz y armonía, y de este modo poder alcanzar la salvación. Asimismo, les hizo entrega de normas que hicieran posible su coexistencia, pero infortunadamente sus hijos se contaminaron con las costumbres y creencias de pueblos paganos, cayendo en pecado, motivo por el cual desde ese entonces viven bajo maldición. Desde entonces Elohim Yahvé dio a conocer que levantaría un pueblo, el cual habría de guardar su nombre verdadero y puro, Yahvé, al igual que toda su Torá. Este pueblo actualmente se encuentra esparcido por todo el planeta, en medio de toda tribu, pueblo, lengua o nación, tal como él lo había expresado a través del profeta Oseas. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. 9:26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Quienes viven apartados de la verdad tienen su mente enceguecida y por lo tanto
se dejan llevar de dogmas y doctrinas impuestas por parte del adversario o enemigo de Elohim. Aunque muchas personas ignoran todo lo que está sucediendo, algunas ya comenzaron a despertar y están tomando conciencia sobre la presencia del Salvador en la tierra, quien a través de su Rúa está iluminando y haciendo un llamado con el objeto de que se arrepientan y pidan perdón, dando inicio a una nueva vida. ¿Cómo obtener el verdadero perdón? Todo aquel que hubiere pecado y quiera enmendar su error, debe acudir al Padre Celestial con un corazón contrito y humillado, dispuesto para rectificar sus infracciones contra la Torá, solicitando perdón y, de este modo, podrá ser justificado ante los ojos del Hijo unigénito, a quien le fue hecha entrega de dicha facultad. Hechos 13:38. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 13:39. Y que de todo aquello de que por la Torá de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Miqueas 7:18. ¿Qué Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Pueden los seres humanos perdonar pecados? Hasta el día de hoy, la historia describe cómo la Iglesia romana, desde sus inicios, año 425 de la Era Común, estableció varias doctrinas con carácter infalible y de obligatorio cumplimiento para todos sus fieles, en especial una relacionada con el llamado perdón de los pecados. Con esa visión extraña, han venido marchando en contravía con las instrucciones dadas en las Escrituras. Con su malhadada interpretación, la Iglesia romana instauró un negocio privado al poner a sus prelados que absolvieran de pecados a todo fiel que lo deseare y, una vez finalizada toda confesión, le asignaran una penitencia a modo de sanción que podía cancelarse con dinero o bienes, mediante la cual sería posible obtener su salvación. Las confesiones inventadas por el clero católico, amén de contribuir a engrosar las arcas de esta denominación, también les han servido para manipular la conciencia de millones de seres ingenuos e ignorantes, que viven atados como esclavos por sus amos terrenales, en nombre de un ídolo sin poder alguno. Ningún hombre pecador tiene poder para limpiar de pecados. En ningún lado de las Escrituras figura semejante exabrupto, pues sería una incoherencia que restaría credibilidad a las mismas, pues se darían posiciones antagónicas,
las cuales habrían de generar confusión. Estas llamadas confesiones solo son parte de las artimañas del diablo, que ha acudido siempre al engaño y la mentira para capturar las ovejas del rebaño de Elohim. Para mayor ilustración, hagamos memoria acerca de cómo se originó este sacramento por parte de los jerarcas de la Iglesia Católica. Durante el desarrollo del Concilio Lateranense IV, efectuado en 1215, se impuso a los fieles la obligación de confesar sus pecados ante sacerdotes, pues si no aceptaban dicho procedimiento, serían apartados de la entrada a la iglesia y tras la muerte privados de cristiana sepultura. Posteriormente, durante el Concilio de Trento, 1545-1563, se determinó que la confesión sería considerada como una práctica de origen divino. Tal como reza la Escritura, el Padre Celestial solo atribuyó la función de perdonar pecados exclusivamente a su Hijo unigénito, el Salvador. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 43:26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan al Salvador que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todas las religiones creadas por los hombres, sin excepción alguna, están contaminadas con doctrinas falsas y ninguna cumple cabalmente con las instrucciones establecidas por el Padre Celestial en las Escrituras apartadas. Resulta un imposible solicitar perdón cuando no tenemos el conocimiento claro y correcto a quién nos hemos de dirigir. Existe en la actualidad una sola denominación, confesión, congregación o entidad religiosa organizada a nivel mundial que esté utilizando el nombre correcto del Supremo Creador. Algunas lo han suplantado con nombres o títulos ficticios, tales como Señor, Baal, Hachén, Jehová. Y para completar entre católicos y cristianos, les dio por acomodarle un nombre hispano al Salvador. ¿De dónde acá tanta imaginación? El Hijo de Elohim porta un título que se refiere a la función que vino a cumplir el ungido Salvador, o sea, el mismo Padre Celestial, cuyo Ruach HaKodesh habita en el cuerpo del ungido. Juan 10:33. Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. 10:36. Al que el Padre apartó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Elohim yo soy. 10:37. Si no hago las obras de mi Padre,
no me creáis. 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. 1:2. Este era en el principio con Elohim. 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Isaías 42:8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Éxodo 3:16. Además dijo Elohim a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 20:7. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Además de modificar o sustituir el nombre Kadosh puro del Altísimo y el título y nombre errado dado al ungido, exaltan y dan honra y lor a ídolos de madera, barro, piedra o a imágenes bordadas en telas, llenas de joyas y adornos. Con dicha actitud mantienen una farsa y engañan a millones de ovejas, haciéndolas caer en desgracia. Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. 44:10. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Pueden implorar perdón quienes desconocen a Elohim y a su Hijo? Aquellos que ignoran el nombre Kadosh de Elohim Yahvé y el del Salvador no poseen autoridad alguna para implorar perdón, pues desconocen a quienes en verdad proveen la solución, porque continúan creyendo en ídolos sin poder y a ellos exaltan y dan honra con nombres y títulos que no corresponden a los verdaderos, violando de hecho los mandatos que el Supremo Creador entregó a su pueblo escogido. Éxodo 20:2. Yo soy Yahvé, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. 20:3. No tendrás dioses ajenos, falsos Elohim, delante de mí. 20:4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Elohim, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandatos. Debemos entender que todos los seres humanos, sin excepción alguna, hemos pecado de una u otra forma, pero si aspiramos a ser salvos, es nuestro deber presentarnos ante el Hijo unigénito de Elohim, para que sea Él quien otorgue el veredicto final. Si alguien considera que ha cometido pecado, está en la obligación de confesarlos ante el ungido Salvador, para saldar a tiempo sus errores y resolver cuentas pendientes, so pena de dejar abierta la puerta para que el adversario penetre, controle sus acciones y lo conduzca al abismo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al ungido Salvador el justo. 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandatos. 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el Ahavat de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Toda persona que en realidad anhele ser salvo debe ser sincero consigo mismo y aceptar que también es y ha sido pecador y por dicho motivo requiere del auxilio del Redentor. Si procedemos a confesar todo lo malo que hubiéremos cometido y procuramos permanecer en comunión con el ungido, Él será bondadoso al justificarnos y bendecirnos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su misericordia, mediante la redención que es en el ungido Salvador. 3:25. A quien Elohim puso como propiciación por medio de la emuná en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la emuná del Salvador. Cuando a solas nos presentamos ante el Salvador y confesamos nuestras transgresiones y hacemos restitución por los errores cometidos, Él, en su sabia decisión, blanqueará nuestros corazones. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 51:3.
porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un grave error se debe evitar en nuestras vidas. Si somos conscientes de haber cometido pecado, no debemos encubrirlo, sino darlo a conocer oportunamente al Salvador. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Elohim, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Santiago 4:8. Acercaos a Elohim, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del ungido Salvador, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por ello, solo debemos pedir perdón en el nombre que es por encima de todo nombre. Fuera de él, a nadie más se le ha concedido potestad para absolver de pecado y, mucho menos, a los pecadores humanos. Filipenses 2:9. Por lo cual, Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 2:10. Para que en el nombre del Salvador se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 2:11. Y toda lengua confiese que el ungido Salvador es el soberano, para exaltación de Elohim Padre. Juan 2:4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ningún ministro, pastor, sacerdote, rabino, etc., de cualquier iglesia o denominación puede afirmar que está autorizado por el Sumo Creador para otorgar perdón ni solicitarlo, siendo transgresores de la Torá. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, que el presente estudio constituye un motivo para indagar y despejar toda clase de dudas e interrogantes que surjan por carecer de un mejor entendimiento de las Escrituras y no nos dejemos arrastrar por cualquier clase de doctrina emanadas del adversario en pos de hacer errar a los hijos del pueblo escogido en este último tiempo. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.